Entonces, vamos a iniciar la clase hoy día, miércoles 6 de octubre. ¿Cuál es nuestra ruta hoy día? Primero, vamos a mirar la solución de las preguntas que estuvieron en la evaluación. Después, vamos a ver la segunda parte del seguro de cesantía. Y vamos a terminar con un caso que la idea es que lo resolvamos en clase. Y después yo publico la resolución para que ustedes la tengan y la puedan revisar paso a paso, pues la dejo en Excel, cosa de que así se ven todas las fórmulas y todos los movimientos. ¿Ok? Ahora que revisemos la prueba, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que no entendieron muy bien por qué se corrigió de determinada manera, me la van diciendo, porque esa es la idea de que hagamos esta revisión de las preguntas. ¿Ok? Lo que vamos a revisar es un archivo que está en el aula virtual inmediatamente pegadito a donde está la evaluación, ¿no? Así que ustedes en cualquier momento lo pueden revisar también. Voy a compartir el archivo entonces ahora. Ahí está. Ok. Deberíamos estar viendo entonces la pauta de corrección. La primera parte es lo mismo que está escrito, la vamos a pasar de largo y nos vamos a ir directo a la pregunta número 1. Ok. Bien. ¿Qué decía la pregunta número 1? Decía que el gobierno ingresó un proyecto de ley, esto es real, es así, ¿ya? En donde tiene un artículo que dice que los montos de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con aporte solidario que se devenguen a partir del mes siguiente de la publicación de esta ley serán de, ahí está la cifra, 178, 958 y 520.366 respectivamente. Después dice, la señora Rosa recibe actualmente una pensión base autofinanciada de 188.000 pesos, más un aporte previsional solidario de 100.735 pesos. La pensión base autofinanciada, como ustedes recordarán, es la que obtiene esta persona en base a los recursos que acumuló en su fondo de pensión al momento de ejercer el derecho a pensionarse. Y el aporte previsional solidario de 100.735 le correspondió porque, como ella tiene una pensión base autofinanciada que es inferior a la pensión máxima de aporte solidario, ¿ok? Esto le genera un valor, ¿ya? Que son los 100.735. O sea, en resumen, su pensión total, ¿ok? Son los 188.000 más los 100.735. O sea, 288.735 pesos sería su pensión total, que está dividida en la pensión base autofinanciada que le paga la AFP y el aporte previsional solidario APS que se lo entrega el IPS. La pregunta es, ¿a cuánto ascenderá su pensión total si se aprueba el proyecto de ley? ¿Okay? O sea, si la pensión básica pasa a ser 178.958 y el aporte previsional pasa a ser 520.366, ¿y en qué porcentaje aumentará? Lo que no le va a cambiar a la señora son los 188.000, porque esa es su pensión base autofinanciada. Lo que va a cambiar es el aporte previsional solidario. Los 100.735 van a ser diferentes. Entonces, miremos un poquito la respuesta, que está acá, ¿okay? Que es lo que dice. Su pensión total actualmente son los 288.735. Cuando se apruebe el proyecto de ley, el APS va a cambiar, ¿ok? Va a cambiar a 114.303. Y lo que hay que hacer es calcular APS, ¿ok? La fórmula que tenemos es igual a la pensión básica solidaria, en este caso 178.958, menos el cociente entre la pensión básica solidaria 178.958 y el APS, la pensión máxima de aporte solidario 520.366, multiplicado por su pensión autofinanciada. El cálculo de esto, ¿ok? Nos da que el APS cambia desde los 100.735, cambia a 114.303, más los 188, que es la parte autofinanciada que no cambia, significa que ahora pasa a tener una pensión de 302.303 pesos, ¿ok? Que es lo que está en la alternativa D. Lo que nos falta ver si el aumento
es de qué porcentaje. Entonces, en ese caso comparamos los 302.303 con los 288.735, y eso es lo que da un 4,7% aumento. Es la parte entonces que está complementando la respuesta de alternativa D. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda respecto a esta pregunta? ¿Ninguna? Ok. Vamos a la número 2. Dice: Don Carlos tiene 59 años cumplidos, ¿okay? Y va a recibir un bono anual de desempeño por 2.500.000. El que ha decidido aportar en un 100% a su cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos en su administrador de fondos de pensiones. La pregunta es, ¿cuáles de los 5 multifondos puede elegir para efectuar su depósito convenido? ¿Okay? La respuesta en este caso es la letra D. ¿Ok? ¿Y por qué es así? Porque estamos hablando de que los 2,5 millones se aportan a la cuenta de depósitos convenidos. ¿Ok? Que como cualquier otra cuenta de ahorro voluntario, no tiene limitación en la elección de los fondos. ¿Ok? Algunas personas contestaron que eran los fondos B, C, D y E. ¿Ok? Y bajo el argumento de la edad. ¿Ok? Pero el tema es que la limitación por edad solamente se aplica a los aportes o cotizaciones a la cuenta obligatoria, o sea, la cuenta que acumula el 10% obligatorio de cotizaciones. ¿Ok? En esa cuenta es donde hay limitación por edad. En la cuenta de ahorro voluntario, cual sea el instrumento, cuenta 2, APB, régimen A o régimen B, o depósitos convenidos, no existe ninguna limitación, porque es una cuenta voluntaria. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas respecto a la pregunta número 2? Ok, no tenemos. Vamos a la número 3. Dice, la señora Liliana es madre de 5 hijos, de los cuales solamente 3 sobreviven actualmente. Ella se pensionó por vejez con renta vitalicia en una compañía de seguro de vida en el mes de abril de 2008 y tiene actualmente 73 años. Nunca ha salido de Chile y se informó, la señora se informó que podría solicitar el bono por hijo y se presentó a hacer el trámite. ¿Cuántos bonos por hijo le corresponden recibir? La respuesta correcta es no le corresponde recibir ningún bono. Y la razón es una sola, ¿ya? Y es que su pensión de vejez corresponde al mes de abril del 2008. Y la ley exige que la fecha de pensión para tener derecho a un bono por hijo sea a contar del 1 de julio del 2009. ¿Okay? Cumple con todos los demás requisitos. ¿Okay? Todo lo que se le muestra ahí lo permitiría, pero la fecha en que se pensionó le impide exigir este derecho al bono por hijo. Por eso la letra D es la correcta. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda respecto a la pregunta 3? No hay. ¿Ok? Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? O sea, tenemos que encontrar cuál es la que tiene un error en su planteamiento. La letra A dice, si me pensiono con una renta vitalicia, pierdo la propiedad de mi saldo de fondo de pensión. Eso es correcto. ¿Okay? La letra B dice, las cotizaciones voluntarias y los depósitos de ahorro previsional voluntario efectuados usando el régimen B tienen como incentivo tributario una bonificación de cargo fiscal de un 15% de lo cotizado con un tope anual de 6 UTM. Esa está incorrecta, porque el régimen B no es el que tiene la bonificación de cargo fiscal del 15%, sino que es el régimen A. ¿Okay? Después, la letra C, la pensión básica solidaria de invalidez se pierde cuando él o la beneficiaria cumple 65 años, es absolutamente correcto, y las ofertas recibidas desde el sistema de consultas y ofertas de monto de pensión no son vinculantes, es decir, el afiliado que desea pensionarse no está obligado a aceptarlas, también está correcto.
¿Okay? Por ende, la alternativa B es la única que cumple con la incorrección. ¿Alguna pregunta o duda respecto a la pregunta 4? No la hay. La pregunta 5 dice, la empresa X contrató a 3 trabajadores. Los siguientes son sus datos. Jorge tiene 30 años y su remuneración será de 450.000 pesos mensuales. Al momento de contratarse tiene 12 meses cotizados en su AFP. Ernesto tiene 22 años, su remuneración son 350.000 pesos mensuales. Este es su primer contrato de trabajo. María tiene 36 años y su remuneración será de 500.000 pesos mensuales. Al momento de contratarse tiene 48 meses cotizados en su AFP. El representante legal de la empresa asiste a una oficina de Chile Atiende para efectuar la solicitud de subsidio a los trabajadores jóvenes por los 3 que contrató y muestra tener todas las cotizaciones de seguridad social pagadas. ¿Cuál es el monto del subsidio que le corresponderá a la empresa, ya no a los trabajadores, a la empresa, mientras sus trabajadores cumplan con los requisitos? Bueno, la respuesta, que corresponde a la alternativa C, es porque solamente 2 de los 3 trabajadores contratados cumplen con el requisito de edad. Recuerden que el requisito de edad va entre 18 y 35 años, y de acuerdo a los datos, María tiene 36, ¿ya? Los mismos que tienen el requisito de edad cumplen también con el requisito de tener menos de 24 cotizaciones, ¿ok? Y cumplen con el requisito también de remuneración. Por ende, por cada uno de ellos 2, la empresa va a recibir mensualmente 16.850, ¿ok? Recuerden que lo que se recibe es el 50% de una cotización obligatoria de 10% basada en un ingreso mínimo mensual, ¿ya? Y esto es lo que da los 16.850, o sea, en total 33.700, 16.850 por 2. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o duda con la pregunta 5? ¿No? No, profe. Perfecto. Vamos a la pregunta 6. Dice, Camila tiene 28 años y percibe una pensión autofinanciada de invalidez de 67.000 pesos. Ella pertenece al 60% más vulnerable de la población, no es imponente ni recibe pensión de CAPREN o DIPRECA como titular o beneficiario de pensión de sobrevivencia y nunca ha residido fuera de Chile. Dado que le corresponde el derecho a solicitar un aporte previsional solidario de invalidez, ¿ok? ¿Cuál es el monto que recibirá como aporte previsional solidario de invalidez una vez autorizado? ¿Okay? Si recibe una pensión autofinanciada de invalidez, automáticamente está dictaminada que es inválido. ¿Okay? Pertenece al 60% más vulnerable de la población, no es imponente de estas cajas, ¿ya? Tiene el requisito de residencia. Por ende, ¿cuál es el monto que va a recibir como complemento, como aporte previsional solidario de invalidez una vez que lo solicite y se autorice? ¿Okay? Dice que, bueno, lo importante es recordar que el aporte previsional solidario de invalidez es una diferencia entre la pensión básica de invalidez, ¿ok? 164.356, y la pensión autofinanciada que recibe, que son 67.000 pesos. Por ende, la diferencia de 97.356 es el aporte que le va a hacer el Estado, ¿ya? Por ende, la respuesta es la letra D. ¿Alguna pregunta o duda respecto a esta número 6? ¿Ok? Pasemos a la pregunta número 7. Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? O sea, quiere decir que hay una correcta, 3 incorrectas. Veamos, la primera dice, el bono de reconocimiento se transfiere en dinero a la cuenta individual de capitalización obligatoria del afiliado cuando éste cumple la edad legal para pensionarse, es declarado inválido o fallece. Eso es correcto. ¿Ok? Veamos las demás que deberían ser incorrectas. Dice, la cuota mortuoria a que se tiene derecho ante el fallecimiento de un afiliado a una AFP es de 15 unidades de fomento, eso es correcto, y es financiada por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Esa parte es la incorrecta porque
Estas 15 unidades de fomento salen de la misma cuenta de capitalización obligatoria del afiliado que falleció. ¿Okay? Letra C dice, se pueden hacer hasta 24 retiros mensuales desde la cuenta ahorro voluntario cuenta 2. Son 24 retiros anuales. ¿Okay? Y dice, al fallecimiento de un pensionado de Capredena, la viuda tiene derecho a una pensión Montepío igual al 70% de la pensión de retiro que percibía el imponente pensionado. También es falso porque lo que recibe es el 100% de la pensión de retiro. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o duda respecto a la resolución de la pregunta 7? No, profe. Tampoco, ok. Vamos a la pregunta 8. Dice, la señora Juanita fallece a los 44 años siendo afiliada de una AFP. Su promedio actualizado de remuneraciones imponibles de los 10 años anteriores a su fallecimiento es de 674.000 pesos y deja como sobreviviente a su cónyuge de 50 años, que además es beneficiario de una pensión de invalidez, y un hijo común de 14 años de edad. ¿Qué monto tendrán las pensiones de sobrevivencia del cónyuge y del hijo? ¿Okay? Miremos lo que dice acá. Para poder determinar una pensión de sobrevivencia, primero hay que determinar lo que se llama la pensión de referencia, que está puesto ahí, que es el promedio de remuneración en los 10 años anteriores, son los 674.000. ¿Okay? Al multiplicarlo por 0,7, ya tenemos entonces la pensión de referencia, que es 471.800. Ahora tenemos que ver cuánto le corresponde al cónyuge, cuánto le corresponde al hijo. ¿Okay? El hecho que el cónyuge tenga una pensión de invalidez, ¿okay? no tiene ninguna incompatibilidad con esta pensión de sobrevivencia. ¿Ya? Son cosas absolutamente separadas y no son incompatibles. En este caso, entonces, tenemos que mirar lo que dice la tabla. Cuando estamos hablando de pensión de sobrevivencia de cónyuge viudo con hijos, ¿okay? Corresponde un 50% de la pensión de referencia. O sea, tomamos los 471.800, lo multiplicamos por 0,5, nos da los 235.900. En el caso del hijo es un 15% de la pensión de referencia y en consecuencia son 70.770. Es decir, respuesta correcta, alternativa B. ¿Alguna pregunta o alguna duda respecto a la solución de la pregunta 8? No, profe. Bien, pasemos a la número 9. Dice que un afiliado al momento de pensionarse puede optar por 4 modalidades de pensión. ¿Cuál de las presentadas a continuación no se puede efectuar? ¿Contratar una renta vitalicia garantizada con una compañía de seguro de vida? Se puede hacer sin ningún problema. ¿Contratar un retiro programado en una AFP diferente a la que mantenía el saldo la persona que se pensiona al momento de pensionarse? Ningún problema. Contratar una renta vitalicia con una compañía de seguros de vida por un 40% del saldo del fondo de pensión acumulado y tomar un retiro programado en la AFP por un 60% del saldo del fondo de pensión acumulado, eso no es problema. El problema es que dice, y pasar el 100% a retiro programado al cabo de 5 años. Imposible, porque ya tenía un 40% con renta vitalicia que no puede volver atrás. ¿Eh? Por eso la letra C es la que no se puede hacer. Veamos si la D se puede hacer. Dice, contratar una renta vitalicia simple diferida con una compañía de seguros de vida, es decir, se va a iniciar después de pensionado, en este caso a los 5 años, y tomar un retiro programado por los primeros 4 años de pensionado. Ningún problema, la persona parte con un retiro programado en los primeros 4 años, se pasa a renta vitalicia al quinto, la única característica es que cuando se pensionó ya tomó la decisión de a los 5 años que iba a tomar renta vitalicia. Por ende, respuesta correcta, alternativa C. ¿Alguna duda o pregunta respecto a la solución de la pregunta 9? No tenemos. Y ya nos queda la última, que dice, don Fernando es afiliado a una AFP, tiene 52 años, y la comisión médica ha dictaminado que presenta una pérdida de capacidad de trabajo de un 60%. Su remuneración imponible promedio de los 10 últimos años anterior al dictamen, actualizada, 400.000 pesos. ¿A qué monto ascenderá su pensión de invalidez? Primero, es considerar si es una pensión transitoria de carácter parcial o una pensión de invalidez definitiva. Si tiene una pérdida de capacidad de trabajo de un 60%, quiere decir de que está en lo que se llama invalidez parcial. ¿Okay?
porque ahí se requiere que sea más del 50%, menos de 2/3, que es un 66%. Por ende, lo que dice la ley es que la pensión de invalidez será un 50% de su ingreso base. ¿Cuál es el ingreso base? La remuneración imponible promedio de los 10 últimos años anterior al dictamen actualizada, los 400.000 pesos, y por ende, al multiplicarlo por el 50%, tenemos que la pensión de invalidez va a ascender a 200.000 pesos. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda respecto a la pregunta 10? No. Anaísa, tú me planteaste que tenías una pregunta. No, no me la hiciste en ningún momento. Ah, no, es que la resolvió. Mientras era la pregunta del qué fondos podía aplicar, Ya, esa, ya. pero me la resolvió ahí mismo. Gracias. Perfecto, ok, perfecto. Sí, mira, en todo caso, la duda que tú tenías la tuvieron varios, más bien dicho, la duda, el error, digamos, ¿ya? Porque la limitación de edad, como les planteaba al responder cuál era la solución, la limitación de edad está únicamente orientada a las cotizaciones en la cuenta individual de cotizaciones obligatorias. Todas las cuentas voluntarias no tienen ningún tipo de limitación en la elección. Y es bastante lógico porque son cotizaciones voluntarias, por ende no tendrían por qué tener limitación. Bueno, sea como sea, digamos, ¿ya? Esa es la solución a la evaluación, la solución a cada una de las preguntas. Le insisto, este archivo está disponible en el aula virtual y en general les puedo decir que las notas de la sección 1, que es la de ustedes, estuvieron bastante buenas y superiores a la de la sección 4, que es la del día lunes que tengo yo. Así que, de hecho, permítanme una cosa porque hay algo que debo hacer y es lo siguiente. Ya. Verónica García y Sofía Pizarro, que están presentes, ambas las vi que estaban, ¿ya? Mis felicitaciones porque ellas dos tuvieron nota 7, ¿ya? O sea, tuvieron el 100% de las preguntas correctas, así que mis felicitaciones para ellas dos. Espero no equivocarme que haya una tercera persona, pero no me recuerdo que haya habido una tercera. Me parecen que eran ellas nomás, ¿ok? 7. Sí, son ellas dos nada más. Pero de todas maneras tuvimos muy buenas notas, muchas personas con una sola pregunta errada, o sea, un 6,3, muy buena nota, ¿ya? Y también con 2 respuestas erradas solamente, 5,5 también un buen número. Así que, muy bien. Eh, para todos en general, ¿ya? Y para los que en particular tuvieron buenas, altas notas, mis felicitaciones y espero que se sigan manteniendo así durante las 2 evaluaciones más que tenemos en el curso. Para aquellos que tuvieron notas que consideran que no fueron suficientes o no están dentro de las expectativas, mi invitación continua, pero ahora con mayor razón, ya que han tenido una nota y van a tener que un poco repechar, ¿ya? Recuerden que me pueden contactar en cualquier momento para poder hacer una revisión de aquellos puntos que consideren que son débiles y que necesitan reforzar, y no hay ningún inconveniente. O sea, es simplemente decisión de ustedes contactarme y veremos cómo lo hacemos para poder mejorar aquellos puntos que ustedes consideren que quedaron débiles de la primera parte. ¿Ok? Ya, y ahora entonces nos vamos al tema que nos convoca, ¿ya? Que es el tema del seguro de cesantía. ¿Ok? Esta es nuestra segunda y última clase respecto a este tema. Vamos a colocar aquí ahí ya tenemos ya puesta la carátula. ¿Ok? Y
El próximo miércoles ya vamos a estar entrando a un tercer tema, perdón, que es el sistema de salud chileno. ¿Okay? Completado ese tema, que son 3 clases, 3 semanas, más las 2 semanas que hemos dedicado al seguro de cesantía, la anterior y esta, vamos a tener los contenidos que van a ser controlados en la evaluación 2. ¿Ok? Bien, entonces, con el seguro de cesantía, ¿okay? Nosotros terminamos en la clase anterior mirando esta ley de flexibilización de acceso al seguro de cesantía, ¿ya? Y yo creí conveniente, espero que no me equivoque, de que era bueno repasar un poco esta parte, ¿ya? Mirarla un poquito más en detalle, porque tiene varias aristas que son interesantes y que es bueno recordarlas, ¿ya? En base, un poco, un resumen, pero ultra apretado de lo que vimos como seguro de cesantía fue, decir, seguro de cesantía es un instrumento que tiene la seguridad social para proteger el ingreso de las personas que han perdido el ingreso por razones de pérdida de su fuente laboral. Es decir, simplemente porque su contrato ha sido finiquitado, ¿ya? La gracia que tiene el seguro de cesantía, eso sí, es que a diferencia del otro instrumento de protección que se llama la indemnización por años de servicio, el seguro de cesantía protege al trabajador no solo cuando el trabajo se pierde, la renta del trabajo, el ingreso de trabajo se pierde por efectos de un finiquito por parte de la empresa, sino que también por efecto de decisiones del trabajador. ¿Okay? En cambio, la indemnización por año de servicio solamente se puede invocar cuando el trabajador pierde su ingreso o remuneración por efecto de una decisión unilateral del empleador, lo que se llama el artículo 161 del Código del Trabajo. ¿Ok? Solamente en ese caso. Este seguro de cesantía es relativamente nuevo, tiene solamente 21 años, perdón, 19 años, es del año 2002, ha tenido algunas reformas a lo largo de los años para mejorarlo y tuvo varios cambios, varias leyes complementarias que se promulgaron durante el periodo de la pandemia, ¿ya? Y básicamente podríamos decir que son 3 las que están aquí presentes, ¿ya? Esta que es flexibilización de acceso, es decir, hacer los requisitos más fáciles y entregar digamos, un ingreso, ¿ya? Por efecto de seguro de cesantía, un poco más rápido que lo que permitía la ley normal, ¿ya? Otro tema, que lo vamos a ver después, es lo que se llamó la Ley de Protección al Empleo, que esa sí que es un cambio bastante interesante que se provocó, porque permitió que los trabajadores que estaban desempeñándose en empresas cuyas actividades podrían haber sido suspendidas por un acto de autoridad, o sea, por un decreto sanitario, por ejemplo, ¿ya? O que se hallaban vulnerables por efectos de que los ingresos habían caído, la ley dio la posibilidad por un periodo transitorio, que está prácticamente, de acuerdo a lo que yo tengo, terminando hoy, 6 de octubre precisamente, pudiendo acudir al seguro de cesantía sin que necesariamente hubiera un finiquito, ¿ya? Y eso fue una condición bien especial, porque la ley estaba montada sobre seguro de cesantía, beneficios con finiquito. Aquí aparecieron los beneficios sin necesidad de un finiquito, y el motivo fue justamente evitar que hubiera un finiquito, ¿ya? Dando esta opción. Y la tercera ley que modificó el seguro de cesantía, que es un poquito más nueva, porque se hace a finales del año 2020, si no me equivoco, claro, hacia finales del año 2020, es la que incorporó a los trabajadores de casa particular al seguro de cesantía, ¿ya? Que más, digamos, tiene una conexión con el tema de la pandemia, pero no necesariamente. Entonces, miremos un poquito. Bueno, digamos, estamos volviendo un poco al resumen, me faltan varias cosas, ¿ya? Otra cosa que vimos es que este seguro no era para toda la población chilena, ¿ya? No era para toda la fuerza de trabajo, pues tenía exclusiones, y las exclusiones principales eran menores de 18 años, personas con contrato de aprendizaje, pensionados, funcionarios públicos, y pues no me acuerdo si hay otra más, ¿ya?
Anteriormente eran los trabajadores de casa particular, pero la ley después los incorporó, ¿ya? Son básicamente eso lo que estamos mirando, ¿ya? Y después vimos que el seguro de cesantía era obligatorio. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que se incorporaban al mercado de trabajo con un contrato a contar de la fecha de promulgación de la ley, 2002. O sea, cualquier persona que comenzó su actividad laboral a contar de esa fecha, incorpórase automáticamente al seguro de cesantía en forma obligatoria. ¿Y qué pasaba con todos los que estaban trabajando con un contrato en esa fecha? Bueno, la ley dijo, ustedes voluntariamente pueden incorporarse o no. Es una decisión del trabajador. Y una vez que el trabajador decidió, el empleador lo tiene que hacer. No puede oponerse a esa decisión. ¿Okay? ¿Cómo se financiaba entonces este seguro? Con un aporte de cotización del trabajador, en algunos casos, ¿ya? Con aportes del empleador, ¿okay? En todos los casos, y con un aporte del Estado. ¿Okay? Pero para poder identificar eso teníamos que definir que este seguro de cesantía se formaba dos fondos separados. Un fondo que llama individual de cesantía y un fondo que llama solidario de cesantía. El fondo individual, la característica que tiene es que todo lo que allí se recaude, se cotice, más la rentabilidad que tenga durante el tiempo, menos las comisiones que se paguen, es de propiedad del trabajador y lo puede usar él, digamos, ¿ya? ¿Okay? Y existe este fondo solidario de cesantía, que la característica es que es un fondo de reparto, o sea, no tiene propiedad individual de nadie y es de todos a la vez. Entonces, se distinguía para efecto de las cotizaciones de si el contrato era indefinido o a plazo fijo, ¿ya? Los contratos indefinidos hacía que la persona cotizase un porcentaje al fondo individual y el empleador un porcentaje al fondo individual, ¿ya? Y después había una cotización del empleador también al fondo solidario. Si la cotización de digamos, total era un 3%, ¿okay? Sumando la parte que iba a la cuenta individual más la que iba a la parte solidaria. Si el contrato era a plazo fijo, se pagaba un 3% de cotización igual, pero todo iba al fondo individual, ¿ya? O al fondo individual, sí, todo iba al fondo individual, exactamente, y una parte, no, todo no iba al fondo individual, sino que el trabajador no cotizaba, y el empleador el 3% completo lo repartía una parte a la cuenta individual y una parte al fondo solidario. Y por otra parte, el Estado aportaba solo al fondo solidario y lo hacía en función de una cantidad de UTM fija todos los años. Ahí teníamos entonces el financiamiento y por otro lado teníamos lo que eran esos fondos. Y luego teníamos que ver cuáles eran los beneficios. El beneficio que entrega este seguro de cesantía es un pago mensual que tiene ciertas características, ¿ya? Que exige que haya un cierto número mínimo de cotizaciones, ¿okay? Y teniendo ese requisito, ¿ya? Y usando como base un promedio de remuneraciones, que era de 12 o 6 meses, dependiendo de cuál fuera el tipo de contrato, entregaba un valor decreciente, ¿ya? A través del tiempo, que decía, mire, usted siempre primero tiene que usar el fondo individual, ¿ok? Solamente cuando se le agote el fondo individual puede usar el fondo solidario. Pero no está obligado a hacerlo. Usted elige si quiere irse solo, usar fondo individual, o si quiere irse por el camino de usa el fondo individual y después el fondo solidario. Los requisitos para usar el fondo solidario, eso sí, eran más duros que los que se permite para usar el fondo individual, ¿ya? Y básicamente lo que hacía, una de las condiciones principales que tenía el uso del fondo solidario, era que la persona debía obligatoriamente haber cesado su contrato de trabajo, haberse sido finiquitado por condiciones que son derivadas del artículo 161, o sea, con condiciones de despido por parte de necesidades de la empresa, o sea, despido unilateral del empleador, ¿ya?
no aplicaba el seguro solidario, aunque uno quisiera hacerlo, si el finiquito había sido por parte de voluntad del trabajador. ¿No? Eso era lo principal. Había un requisito de más dureza en las cotizaciones también. ¿Ya? Por ende, usar el fondo solidario era y es un poco más complejo que usar el fondo individual. ¿Okay? Entonces, eso era lo principal. Ya vimos otras cosas, pero no tiene mucho sentido repetirlas porque esas son cosas más accesorias. ¿Ya? Porque aquí lo importante es darse cuenta que ¿qué es lo que viene a hacer esta 21263 de flexibilización de acceso al seguro de cesantía? Es bajar los requisitos, ¿ok? Y por otro lado, subir el grado de facilidad en sacar los fondos, ¿ok? Voy a colocar un video pequeñito, cortito, ¿ya? Que nos habla un poco de esta ley de flexibilización. Por supuesto, cuando la active no lo van a ver y tengo que necesariamente, ¿cómo se llama? Conectarlo. Así que un poco de paciencia. Ahí se va a echar a andar. Ahí yo lo voy a dejar activado. Voy a hacer stop. Y ahora... Seguro Y ahora de sí. más fácil y con menos requisitos. De manera transitoria, y mientras esté vigente la ley que flexibiliza los requisitos del seguro de cesantía, más personas que hoy están desempleadas y que no cumplían con los requisitos para acceder podrán hacerlo. ¿De qué se tratan los beneficios de esta ley? Aumenta el monto de cada giro, los que ahora se calculan en base al promedio de su remuneración de los últimos 3 meses. Se mantiene el primer giro de un 70% y desde el segundo se calcula con el 55% hasta el quinto. Acceso automático al Fondo de Cesantía Solidario. Siempre que cumpla con las condiciones de término de relación laboral y su cuenta individual no alcance para cubrir los pagos del seguro de cesantía. Para este fondo se contemplan 5 giros, para contrato plazo fijo e indefinido, siempre que los pagos estén dentro de la vigencia de la ley. En tanto, se aumentan los ingresos teniendo como tope máximo 652.956 pesos y mínimo 225.000 pesos para trabajadores de jornada completa. Para jornadas parciales se realiza un cálculo proporcional. Y si usted ya solicitó el seguro de cesantía y aún tiene pagos pendientes, se recalcularán los montos de acuerdo a los nuevos porcentajes. Esta normativa también favorece a los trabajadores que estén con suspensión laboral bajo la Ley de Protección del Empleo, pues se incrementan los montos al igual que en el seguro de cesantía. Y por último, si no cumple con los requisitos y está cesante, puede acceder al retiro total de la cuenta individual. Ahora veamos, ¿cuáles son los requisitos? Para acceder al seguro de cesantía, debe tener al menos 3 cotizaciones seguidas antes del término de su relación laboral o 6 cotizaciones mensuales durante los últimos 12 meses. Las 2 últimas deben ser continuas y con el mismo empleador. Para cobrarlo, debe tener finiquito o documento que acredite el término de la relación laboral. Y si usted está cesante, alguna vez cotizó en AFC, pero no cumple con estos requisitos, puede solicitar el retiro total de su saldo sin necesidad de tener un documento de término de relación laboral. Para acceder a esta opción, solo debe tener saldo, estar cesante y no tener cotizaciones al menos en los últimos 2 meses previos a la solicitud. ¿Dónde se realiza el trámite para acceder al seguro de cesantía o al retiro total de saldo? Ingrese en la sucursal virtual de afc.cl con su RUT y clave única o su clave de acceso AFC. El sistema le mostrará su saldo y validará si cumple con los requisitos para optar al cobro de su seguro de cesantía o al retiro total de saldo de la cuenta individual. Siga los pasos que se le indiquen en la página. En 4 días le informaremos si su solicitud fue aprobada o rechazada, además del calendario y monto de sus pagos. Lo invitamos a revisar www.afc.cl
su seguro de cesantía más fácil y con menos requisitos. Ok. Ahí estamos listos con ese video. Vamos a Los volver. preocupantes niveles de desempleo reportados tras el inicio de la crisis sanitaria en el país. Permiso, La hago Sociedad ya, Administradora de a ver, Fondos de de Cesantía cortar este anunció el pago adicional video de que 2 quedó giros acá. de seguro de cesantía. Ok. Ahora sí, vámonos al... Ahí es donde estaba. Ok, entonces vamos a mirar. ¿Qué es esta ley? ¿Ya? Hemos visto varias cosas que la ley hace, dice que cosas generales, digamos que las vamos a ir revisando, ¿ya? Pero que cambiaba la tabla, unificaba los requisitos para contratos fijos y contratos de indefinidos, etc. ¿Ok? Entonces, ¿desde cuándo rige esta ley? Desde el 1 de agosto del 2020 hasta el 31 de octubre del 2020, después fue prorrogada hasta hoy, 6 de octubre de 2021. No tengo conocimiento que haya sido prorrogada nuevamente, ¿ya? Así que teóricamente hoy día terminaba la posibilidad de poder usar esta ley de flexibilización. ¿Okay? Que lo que hace es justamente hacer cambios transitorios en los requisitos para acceder al seguro de cesantía. ¿Ya? Mejora las prestaciones también del seguro y también los de la ley de protección al empleo. La diferencia es que cambia requisitos y también las prestaciones. En las dos partes hay cambios. ¿Ya? Y la otra opción que da es la posibilidad de hacer un retiro total del saldo de la cuenta individual, si se cumplen algunos requisitos. ¿En qué cambió los requisitos? 3 cotizaciones continuas antes del término de la relación laboral. Antes eran 12 o 6, dependiendo si el contrato era indefinido, 12, o si el contrato era a plazo fijo por obra o faena, 6 meses. ¿Okay? 6 cotizaciones continuas. Antes ni siquiera eran continuas, ¿eh? Eran 12 continuas o discontinuas, pero 12 o 6, aquí solo 3. La alternativa, si yo no tengo las 3 cotizaciones continuas, son 6 cotizaciones mensuales en los últimos 12 meses. ¿Okay? Las que tienen que estar pagadas. ¿Okay? Y las 2 últimas de las 6 que sean continuas y con el mismo empleador. Continuas significa abril, mayo, o agosto, septiembre, ¿okay? De 2 meses seguidos, ¿ya? Y con el mismo empleador. Otra cosa, el monto de cada giro se calcula en base al promedio de la remuneración imponible de los últimos 3 meses y no de los últimos 12 o de los últimos 6. ¿Okay? Cuando dice que se calcula de los últimos 3 meses, un poco como que mejora el promedio, teóricamente, porque las últimas remuneraciones, ¿ya? Pueden estar, ¿cómo se llama? Con más fuerza que las anteriores. ¿Okay? Y las tablas también. ¿Okay? Esta es la que estamos mirando primero, en la tabla para retiros de la cuenta individual. ¿Okay? Y el primer retiro sigue siendo el 70, ¿ya? Pero los que vienen después cambian. ¿Okay? Cambian haciéndolo más rápido el retiro. No es que cuando uno va a retirar de la cuenta individual, siempre va a retirar lo mismo, porque retira el saldo que tiene. ¿Okay? Pero lo interesante es que lo retira más rápido. ¿Okay? Y cuando estamos hablando de retiros desde el Fondo Solidario, recuerden que sin la ley de flexibilización teníamos una tabla para contratos indefinidos, una tabla para contratos a plazo fijo por obra o faena. Ahora, con esta ley se dejó una sola tabla, ¿ya? Una sola, única. Y la otra característica es que los valores superiores y los valores inferiores son mayores. Por ende, aquí sí, con el Fondo Solidario, yo puedo retirar más dinero que lo que era posible con la ley normal. ¿Ok? Bueno, pero en definitiva, seguía la gran, digamos, la gran regla que tiene esta ley, que es, ya sea que me voy solo por giros de la cuenta individual, o ya sea que me vaya por retiros del Fondo Solidario, primero tengo que agotar la cuenta individual, ¿ok?
Si me voy por el fondo solidario, primero aplica mi cuenta individual y después entra el solidario cuando se acaba el dinero de la cuenta individual. ¿Okay? No es que parto retirando el fondo solidario sin tocar mi cuenta individual. ¿Ok? Y la última opción que daba es el retiro total del saldo de la cuenta individual. Este retiro total, es decir, me llevo el dinero de una sola vez de mi cuenta individual, requería, bien, primero que nada, estar cesante, o sea, no estar cotizando. ¿Okay? Se paralizó la cotización que yo hago, ¿okay?, a través de mi empleador porque estoy cesante. ¿Okay? Segunda condición, en los últimos 2 meses no he cotizado. ¿Okay? Solamente en los últimos 2 meses, previo a la solicitud. Si yo solicito en octubre, no coticé ni por el mes de agosto, ni por el mes de septiembre. Y obviamente tengo que tener saldo, porque retiro lo que tengo. ¿Ya? Entonces, bajo esa condición, tengo saldo y tengo 2 meses sin cotizar. ¿Okay? Automáticamente estoy cesante, por ende. No requiero ningún requisito más. Y puedo retirar todo, no en pedacitos. ¿Okay? Esa es una de las condiciones, digamos, uno de los beneficios que da la ley de flexibilidad. Entonces, en resumen, por el lado de los requisitos, bajó la cantidad de meses que se tenían que tener cotizados previamente. ¿Okay? Por el lado de los beneficios, digamos, modificó los porcentajes de retiro al alza. ¿Okay? Unificó la tabla de trabajadores con contrato indefinido y a plazo fijo por obra o faena. E hizo los máximos y los mínimos más altos para retirar más rápido dinero. ¿Okay? Y permite el retiro total de saldo de la cuenta individual bajo ciertas condiciones. Eso es lo que hizo la ley de flexibilización de acceso al seguro de desempleo. ¿Okay? Ahora sí, vamos a entrar a la otra, que es la ley de protección al empleo. ¿Ya? Que esta fue la que les mencionaba yo, que dio varias opciones de poder acceder al seguro de desempleo sin necesariamente tener que tener un finiquito. Esta ley lo que busca, o buscó, porque ya es una ley que está digamos, terminando su transitoriedad, lo que pretendió fue proteger el trabajo, ¿ya? El trabajo, el contrato de trabajo de una persona, ¿ya? Para que pudiera acceder a prestación y complemento del seguro de cesantía. ¿Okay? Y bajo esta condición, el trabajador dejaba de prestar el servicio, ¿okay?, y hacía uso del seguro de cesantía. Y por otro lado, el empleador suspendía total o parcialmente las remuneraciones, depende de los casos, ¿ya? Pero se obligaba a pagar las cotizaciones previsionales por los ingresos del contrato suspendido. A ver, un poco para que encontremos la racionalidad. ¿Qué lógica tenía esta ley de protección al empleo? ¿Por qué se le llama protección al empleo? A ver si alguien me quiere hacer un comentario. ¿Ya? ¿Por qué llamarle ley de protección al empleo? ¿Se protegió empleo? ¿Bajo qué condiciones se protegió empleo? ¿Quién me quiere dar una participación? A ver, Profe, ¿será para que ambas partes respeten como el acuerdo o a ver, ¿en qué el sentido? contrato, puede ser? Ya, ok, mira, vamos a tomar tu acotación. ¿Corría algún riesgo la continuidad del contrato de trabajo de la persona o de las personas? ¿Había riesgo de que se terminaran los contratos de trabajo? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las razones que hubieran riesgos? Piensa que esto se hizo 2019, 2020, digamos, 2019 no, 2020, 2021, ¿ok? Ah, Claro, entonces por la esto es, pandemia. esto es la pandemia, la flexibilización que vimos recién, y esto son temas de pandemia, ¿ya?
Entonces, ¿qué estaba pasando que estaba poniendo en riesgo los contratos de trabajo? La paralización de algunos fuentes de trabajo. Correcto. Por ejemplo, los cines, los restaurantes. ¿Cómo se llama? La cuarentena, ¿ya? La cuarentena, en el fondo decía, no se desplace, ¿ok? Le decía a la persona, usted no puede desplazarse, usted se tiene que quedar en la casa, ¿ya? Habían, por supuesto, ciertas flexibilidades de la persona poder ir a comprar bienes o cosas, o ir a una consulta médica, pero en general le decían a la persona, quédese en su casa, ¿ok? Y por otro lado, las empresas le decían, mire, usted no puede funcionar, ¿ok? Usted no es una actividad esencial. El restaurante no es una actividad esencial. El gimnasio no es una actividad esencial, ¿ok? Y por ende, no puede funcionar. O sea, dos cosas. A la empresa le decía, usted no puede funcionar, ¿ok? Y a los trabajadores le decía, usted no puede ir, ¿ya? O sea, ya, ok, entonces, ¿qué le podía pasar a esa empresa? ¿Okay? ¿Qué le iba a pasar a esa empresa que no podía funcionar y sus trabajadores no podían ir? Se quedan sin ingresos. Y eso significaba que tenía... Que renunciar. No, la empresa, más que renunciar, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué le pasa a una empresa que no tiene ingresos? ¿Okay? ¿Se va a quiebra? Va a la quiebra, claro. Y si la empresa va a la quiebra, ¿qué le pasa a los trabajadores? Como que los despiden sin indemnización, en Digamos, algunos casos. esa es una posibilidad, que los despidan sin indemnización, ¿no es cierto? Porque la empresa, si va a la quiebra, no va a tener dinero para pagar la indemnización. Pero antes que eso todavía, va a tener que finiquitar los contratos de trabajo, va a tener que despedir a las personas, porque si no tiene ingresos para pagarle las remuneraciones, bueno, tampoco va a tener dinero para pagarle las indemnizaciones. O sea, en resumen, lo que se podía esperar si la autoridad no hacía nada complementario, es decir, todo el mundo se queda en la casa, cuarentena, y ustedes, empresas, no pueden funcionar porque no son esenciales, era que la cantidad de puestos de trabajo, el desempleo que iba a quedar, era enorme, enorme, ¿ok? ¿Okay? Mucho más del que quedó, digamos, que de hecho quedó, pero esto habría sido mucho peor, ¿ok? Entonces, lo que hizo esta legislación fue decir, miren, hagamos algo, ¿ok? Permitámosle a las empresas que suspendan la relación laboral, ¿ok? Suspendan el contrato, suspendan momentáneamente el contrato, ¿ok? En vez de finiquitarlo para siempre, suspendámoslo por un periodo de tiempo. Y usted no le pague las remuneraciones, porque el trabajador no va a poder venir, entonces no le pague las remuneraciones para que no tenga esta situación de probable quiebra, ¿ok? Pero al trabajador le estamos diciendo que es en su casa, no vaya a trabajar y por otro lado la empresa no le pague remuneración. Entonces, ¿qué pasa con él? No, pero vamos a usar el seguro de cesantía como una forma de entregarle una remuneración transitoria. ¿Okay? No va a ser exactamente su remuneración, pero va a ser un ingreso. ¿Okay? De otra manera, va a perder su trabajo en forma completa. Entonces, dio esta posibilidad, ¿ya? ¿Okay? Bajo varias condiciones que son las que vamos a ver ahora. Pero recordemos siempre, todas estas disposiciones hacían que el trabajador no tuviera que ir al trabajo, ¿ok? Y para efectos de ingreso pudiera hacer uso del seguro de cesantía, cosa que no podía sin esta ley porque el seguro de cesantía obligaba a que hubiera finiquito. Aquí la idea es que no haya finiquito, ¿ok? Sino que todo lo contrario, lo evitemos, ¿ok? Y por otro lado, la empresa le decía, usted deja de pagar las remuneraciones, ¿ok? Con eso palía un poco el problema que no tiene ingreso, ¿ya? Al menos las remuneraciones no las tiene que pagar, pero le voy a exigir solamente que pague las cotizaciones, ¿ok? Entonces, esta fue la base, ¿ya? Veamos los instrumentos que usó, porque usó varios simultáneamente. El primero que usó esta ley fue lo que se llama suspensión del contrato de trabajo, ¿ok? Que es lo que estábamos comentando un poco, ¿ok? Entonces vamos a mirar un poco cuáles son los requisitos o cuáles son las condiciones para que se suspenda el contrato de trabajo, ¿ok? Y aquí hay dos. Una que es un acto de autoridad. O sea, acto de autoridad entendemos que la autoridad gubernamental, ¿ok? Por ejemplo, el Ministerio de Salud genera una cuarentena, ¿ya? Como fue, ¿ya? Donde hay limitaciones al movimiento de las personas y
limitación al funcionamiento de las empresas. Ahí estamos hablando de un acto de autoridad. ¿Ok? Entonces, lo que dijo es, cuando la autoridad ordene paralizar total o parcialmente actividades producto de las restricciones sanitarias del COVID-19, podemos aplicar este instrumento de suspensión del contrato de trabajo. ¿Ok? Vigencia hasta el 6 de octubre, hasta hoy día. ¿Ok? ¿Y qué es lo que permite esta suspensión del contrato? Que los trabajadores accedan a un beneficio a través del seguro de cesantía, que va a ser un porcentaje de su remuneración, ¿okay? Que son los porcentajes que están en las tablas, ¿okay? Que en este caso serían las tablas de la flexibilización, no las antiguas. ¿Y qué pasa si la persona no tiene saldo en su cuenta individual? Bueno, entonces le decían, no importa, usted se financia con el fondo solidario. ¿Okay? Aquí no regían ¿cómo se llama? Estos requisitos del artículo 61, se flexibilizaron en ese sentido. O sea, si yo estaba en una empresa y esa empresa era paralizada, ¿okay? ¿Okay? Automáticamente sus trabajadores entraban a poder hacer uso de la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad, con algunos requisitos que vamos a ver. ¿Okay? Y la cantidad de pagos que se podían hacer a través del fondo solidario eran 19. 19, ¿ok? Acuérdense que en condiciones normales eran solamente 5, ¿ok? Máximo. No había más. ¿Ok? Bueno, pero hay una segunda opción. Y segunda opción era de que en vez de suspender el contrato de trabajo, ¿okay? También se podía hacer pactos. ¿Okay? O sea, cuando no había como llamaban recién, un acto de autoridad, ¿okay? Pero de todas maneras ese empleador se veía afectado, ¿okay? Podía pactar suspensión laboral, suspensión temporal del contrato con los trabajadores, ya sea en forma individual o colectiva. Por ejemplo, una clínica. ¿Okay? Una clínica no estaba dentro de las actividades que eran suspendidas por el acto de autoridad. Las clínicas no eran consideradas esenciales. Sin embargo, a lo mejor una clínica se veía afectada porque el número de personas que llegaba a atenderse disminuía por efecto de la poca movilidad de las personas. ¿Okay? Entonces también podría haber tenido efectos económicos adversos, y en este caso no le permitía suspender el contrato porque no estaba dentro del acto de autoridad, pero sí le permitía que se pusiera de acuerdo, pactara con sus trabajadores uno por uno o en forma colectiva. Cuando hablo en forma colectiva es a grupos. Por ejemplo, con un sindicato pudiera ponerse de acuerdo en hacer un pacto de suspensión del trabajo. ¿Okay? Si se daba esta condición, ¿okay? Bueno, esta ley también, esta parte de la ley también vigente hasta el 6 de octubre, hasta hoy día, ¿okay? También permitía entonces que los trabajadores accedieran a un porcentaje de la remuneración a través del seguro de cesantía. ¿Okay? Y si no había saldo en la cuenta individual, financiarle con cargo al fondo de cesantía solidario, pero en este caso solamente podía llegar hasta un máximo de 7 pagos. ¿Okay? 7 pagos, no 19, como en el caso de la suspensión. ¿Ok? Bueno, caso 1 entonces, la empresa está paralizada por efecto de un decreto o acto de autoridad, y en segundo caso, no aplica un acto de autoridad, pero la empresa está afectada igualmente. En los dos casos se podría hacer esto. Lo diferente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no hay pacto con los trabajadores cuando la empresa está suspendida por acto de autoridad, y en el caso de que no haya acto de autoridad y quiera suspender el contrato, tiene que ser de acuerdo con el trabajador, individual o colectivo. ¿Okay? ¿Cuáles son los requisitos para poder formar parte de los trabajadores suspendidos, con contrato suspendido o con pacto por suspensión? Requisito básico: ser afiliado al seguro de cesantía. ¿Okay? ¿Quiénes se quedan afuera de acuerdo a este requisito?
Estamos en una empresa que quedó paralizada por efecto de un decreto del Ministerio de Salud que cuarentena. Y dice, esta actividad no es esencial, no puede funcionar. ¿Ok? Por ende, los trabajadores tienen que ir a la suspensión del contrato de trabajo. ¿Ok? Porque la empresa va a suspender actividades. No va en forma unilateral, porque tiene todo el derecho a hacerlo sin necesidad de pacto. ¿Ok? Hay acto de autoridad. Por ende, suspendió el contrato de trabajo y los trabajadores pueden hacer uso del seguro de cesantía. Pero lo que dice esta ley es, tiene que ser afiliado al seguro de cesantía. ¿Ok? ¿Quiénes se quedan afuera entonces? La gente de estatutos. Ya, sí, se queda afuera, pero en este caso está bien tu acotación, se queda afuera, pero no aplica. ¿Sabes por qué no aplica? Porque la gente que está en estatutos está en actividades estatales, ¿ok? Y en las actividades estatales, o sea, todos los servicios públicos, ninguno suspendió remuneraciones, ¿ok? No aplica el hecho que suspenda remuneraciones por el hecho que las personas las mandaron a la casa. Las personas, digamos, todo lo que fue administración pública, muchas personas las mandaron a la casa a hacer teletrabajo o no, dependiendo de cuáles son las condiciones, pero las remuneraciones seguían pagándose igual. ¿Ya? ¿No? En este caso, todo lo que es sector público, efectivamente, no están afiliados al seguro de cesantía, pero no tuvieron el impacto de las empresas privadas. ¿Okay? No tuvieron ningún impacto desde ese punto de vista. Pero miremos los otros casos. Aquí. Olvidémonos del contrato de aprendizaje porque es muy pocas personas. ¿Cuáles son los otros casos que se quedaban afuera del beneficio de la suspensión del contrato de trabajo? Miren un poquito las exclusiones. Bueno, los trabajadores de casa particular, porque la ley que los incorporaba al seguro de cesantía todavía no existía. ¿Okay? De hecho. ¿Okay? De hecho. Fíjense en la condición. Una persona, una familia, vamos a mirar un poco lo que pasaba. Una familia tiene trabajando en su casa a una persona para labores de aseo, alimentación, etc. Un trabajador de casa particular. ¿Ya? ¿Ok? La persona vive en una comuna distinta, ¿ok? Y la cuarentena que decía que no podía salir. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos una persona que contrata a un trabajador de casa particular que por acto de autoridad no puede ir a trabajar. ¿Ok? Pero no le aplica la suspensión del contrato de trabajo ni el pacto porque le exige estar afiliado al seguro de cesantía y en ese momento los trabajadores de casa particular no estaban afiliados al seguro de cesantía. ¿Qué era lo lógico que pasara? ¿Qué opciones había entre ese empleador y ese trabajador que no podía ir a ejercer sus labores al domicilio? ¿Qué opciones había, muchachos? Es bastante fácil imaginárselo. Estamos hablando de una persona que va a trabajar a un domicilio, ¿ok? Pero que no puede ir, que tiene un contrato de trabajo, le pagan una cierta cantidad por su actividad, ¿ok? Pero no puede ir. El empleador no puede suspenderle el contrato de trabajo, porque la persona no está afiliada al seguro de cesantía. ¿Qué opciones hay? ¿Termina el contrato? Una, termino el contrato, ¿ok? Como no puede venir, ¿ok? Le aplico la causal de inasistencia, ¿ok? Perfecto. ¿Ok? O en trabajador de casa particular no necesito invocar ninguna, en realidad finiquito el contrato. ¿Cuál es la otra alternativa? A finiquitarle el contrato. ¿Cuál es la otra? Veamos en el chat, ¿algo viene? Nicolás, muy bien. Le pago, exactamente. O sea, no le finiquito el contrato, ¿ya? Y puedo llegar a un acuerdo, ¿ya? Puedo llegar a un acuerdo. Puedo decirle, mira, no se preocupe, yo le sigo pagando, ¿ok? No se preocupe,
pero le voy a pagar la mitad, le voy a pagar un tercio, cualquier acuerdo que puedan llegar con las personas. ¿Ok? Como en este caso, digamos, la persona no puede ir a ejercer las labores porque está limitado su desplazamiento por un acto de autoridad. ¿Ok? El empleador no está recibiendo los servicios. En consecuencia, estrictamente hablando, si no recibe los servicios, no está obligado a pagar la remuneración. ¿Ya? Pero para hacerlo, tiene que finiquitar el contrato. No es simplemente decir, bueno, usted no viene, no le pago, porque ahí hay un problema. ¿Ok? Independientemente de nada. Pero puede llegar a un acuerdo de decir, bueno, usted no puede venir, entonces bajemos un poco la remuneración, o puede que algunas personas digan, yo sigo pagando porque usted no tiene ninguna responsabilidad, no puede venir, etcétera, etcétera. Todo depende de la relación empleador-trabajador que haya. ¿Okay? Pero todas esas opciones estaban. Y eso ocurría porque el trabajador de casa particular no estaba afiliado al Seguro de Cesantía, cosa que se corrigió con una ley que salió un poco después. ¿Okay? Bueno, ese era un requisito, pero no eran los únicos que se quedaban afuera. ¿Ya? Recuérdenme un poquito cuáles son los otros excluidos, que no sean ni los trabajadores de casa particular, ni los contratos de aprendizaje, ni los trabajadores del sector público gubernamental. ¿Quiénes eran los otros excluidos? Son temas de edad, los que están por arriba y los que están por abajo. A ver, los menores de edad, con permiso. Ok, bien, Franco. Los menores de 18. Ok, los menores de 18. Ok, con permiso, lógicamente. Ok. ¿Y quiénes más? Por arriba, los... Ahora no estamos hablando de los menores, y estamos hablando de los pensionados. Muy bien, Amparo. Eso. Ok. Tenemos estos dos grupos, los pensionados, ok, y los menores de 18. Entonces, en esta empresa que no puede funcionar porque está suspendida, ¿okay? Porque se estimó que no era no esencial, perfectamente pudieron haber gente trabajando que era menor de 18 años. No es muy frecuente, pero pudo haberlo. Y perfectamente pudo haber personas pensionadas que estaban trabajando. ¿Okay? Porque pensionarse y trabajar con un contrato no es incompatible. Y hay mucha gente que lo hace. Si era el caso, como exigía que era afiliado al Seguro de Cesantía, la condición era que al menor de 18 años y al pensionado, esta empresa le finiquitaba el contrato, porque no le podía aplicar la suspensión, ¿okay? Ni por pacto, si era el caso, ni por unilateral, si era el caso de que era un acto de autoridad. Entonces, estos dos grupos que no estaban formando parte del Seguro de Cesantía porque no estaban afiliados, estaban. Pero hay un tercer caso, que es un poquito más sofisticado, que es aquella persona que ya trabajaba en la empresa antes del año 2002 y que nunca se cambió al Seguro de Cesantía, nunca quiso cotizar. Esa persona que decidió no cotizar en el Seguro de Cesantía, pudiendo hacerlo, porque era voluntario el cambio, también quedaba fuera, porque tampoco estaba afiliado. ¿Okay? No siendo ni menor de edad, ni siendo pensionado. ¿Okay? Entonces tenemos tres casos posibles. ¿Ya? En el caso de los menores de edad, bueno, hasta cierto punto uno puede decir, bueno, pero menor de 18 años en general está mantenido por los padres. Ok, ya no es el caso general, pero ya ok, de acuerdo. Pensionados, bueno, de alguna manera tienen un ingreso a través de su pensión. Ya ok. Pero el caso más dramático era una persona que no se afilió al Seguro de Cesantía nunca, ¿okay? Porque no estuvo obligado en su momento, y no se afilió. Y esa persona sí que en realidad iba a perder su trabajo en forma irrevocable. ¿Ya? Bueno, es interesante conocer estos casos de especiales que suceden. ¿Ya? Otro requisito, ¿okay? que exigía el uso de la suspensión del contrato de trabajo era cumplir con una de las siguientes condiciones. Una, ¿ya? O bien tenía 3 cotizaciones continuas, ¿ya? En los últimos 3 meses anteriores al acto de autoridad. El acto de autoridad, por ejemplo, era en octubre, tenía que tener cotización en septiembre, agosto, julio. ¿Okay? 3 cotizaciones continuas. Si no las tenía,
le decía, bueno, ok, 6 continuos o discontinuos durante los últimos 12 meses. ¿Okay? 6 en los últimos 12 meses, saltadas que sean, pero 2 con el mismo empleador en los 2 meses anteriores. ¿Okay? Entonces, estaban todos estos requisitos. Los que no cumplían con estos requisitos también quedaban sin poder acceder a este beneficio de la suspensión del contrato de trabajo. ¿Ya? Y además pedía que las cotizaciones el empleador las hubiera pagado o declarado. Pagado o declarado. ¿Okay? Que son las dos posibilidades que tiene. En el mes anterior al de la suspensión. ¿Okay? Si se cumplía con estos requisitos, se podía accesar entonces a tener suspensión del contrato de trabajo forma unilateral, por acto de autoridad, o en forma pactada, cuando era una necesidad de la empresa propiamente tal. ¿Okay? Otra, a ver, voy a volver un poquito atrás porque aquí con esta pelotita me voy. La otra opción que entregó la Ley de Protección al Empleo fue un acuerdo de reducción temporal de la jornada de trabajo. Aquí ya no estamos hablando de suspender el contrato, sino que de bajar el número de horas de la jornada de trabajo. Esta es una segunda opción que entregó la ley. ¿Ya? ¿De esto de qué se trata? Que siempre aquí hay la necesidad de un acuerdo. ¿Okay? No es unilateral. Tiene que haber un acuerdo entre el empleador y el trabajador en forma individual o en forma colectiva para reducir la jornada de trabajo hasta un máximo de 50%. ¿Okay? Máximo. O sea, como les digo, venga media jornada, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Viene media jornada, bueno, baja la carga, por supuesto, de remuneraciones, ¿ok? ¿Okay? Y de cotizaciones. Por eso dice, la ley dice, en este caso, se va a pagar remuneración y cotización de acuerdo a la jornada pactada. Imagínense que se pacta el 50% de la jornada solamente, 50% de las remuneraciones y cotizaciones, ¿ok? ¿Y el trabajador cómo va? El trabajador va a recibir, la empresa le va a seguir pagando la mitad de la remuneración y las cotizaciones, y el complemento que va a recibir para poder paliar esta caída es un complemento con cargo al seguro de cesantía. Pero este era de hasta un 25% promedio de la remuneración de los últimos 3 meses. O sea, en realidad llegaba como máximo al 75%, no llegaba al 100%. Había una merma, por supuesto. ¿Okay? Y el complemento, el uso a través del seguro de cesantía, iba a ser con cargo a la cuenta individual y agotada esta al fondo solidario. ¿Okay? Y con un tope de 225.000 pesos mensuales. No más allá. Y diciendo todos aquellos beneficios que son esporádicos, como por ejemplo aguinaldo, ¿ya? Bono, ¿ya? Se mantienen, o sea, no se pierden. ¿Okay? Requisitos muy parecidos, ¿ya? Afiliado al seguro de cesantía, y aquí sí viene una diferencia entre si tiene contrato indefinido o plazo fijo, 10 cotizaciones mensuales en el indefinido, 5 en el plazo fijo, ¿ya? No importa si son continuos o discontinuos. ¿Okay? Entonces tenemos una segunda opción, que era ya no suspender el contrato, sino hacer más corta la jornada de trabajo. ¿Okay? Tercera opción, el suspender la relación laboral, pero ahora usando una ley que se llama de crianza protegida. ¿Okay? Otra opción, pero que vamos a ver que no tiene que ver con lo anterior, sino que es bastante distinta a la naturaleza. ¿Okay? Aquí lo que estamos hablando son personas, por eso habla de madres, padres o cuidadores, que están afiliados al seguro de cesantía, pero que están cuidando niños nacidos a contar del 1 de enero del 2013, o sea, limita la edad, ¿ya? Pero la condición es que no estén haciendo uso de permiso postnatal, ¿ok? Pero si no están haciendo uso del postnatal, significa que ya pasó ya el postnatal, pero el colegio, el jardín infantil o la sala cuna donde está inscrito el menor está cerrado por acto de autoridad. ¿Okay? O sea, estamos hablando de personas que no pueden ir a trabajar porque tienen a su cuidado niños, que no pueden ir al jardín infantil, no pueden ir a la sala cuna, no pueden ir al colegio. ¿Okay? Y ya el padre o la madre o el cuidador ya no está haciendo uso del permiso postnatal porque terminó. Entonces, está en una situación precarísima, porque
no puede ir al trabajo, ¿ok? Porque no puede dejar al niño solo, pero no va al trabajo, entonces está perdiendo su remuneración. Entonces le está diciendo, usted puede acogerse a esta ley de protección al empleo. Y el segundo caso son personas que, haciendo uso de la licencia postnatal, ¿ok? Termina, y ese término ocurre mientras dura lo que se llama el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, pueden extender el permiso postnatal. ¿Ok? ¿Ok? Aquí no estamos hablando de que el colegio esté cerrado, ¿ok? Sino que están haciendo extensión del permiso, están terminando su periodo postnatal, terminó, se encuentran con esta situación, entonces lo que dice la ley es, usted puede extenderlo un poco, ¿ok? Y veamos si esta extensión le sirve para pasar. Si después termina el periodo postnatal y el colegio está cerrado, se va a la primera cláusula de queda. ¿Okay? Entonces estamos hablando de una cosa distinta. Aquí no tiene que ver con que la empresa está en problemas, ¿ya? ¿Okay? Que es un caso que puede sumarse, sino que estamos hablando de que el padre, la madre o el cuidador o cuidadora está en problemas porque no tiene opción de llevar al niño o niña a una sala cuna, a un jardín infantil o a un colegio, porque estos están cerrados por efecto de la pandemia, ¿ok? Entonces, en los dos casos, la persona que está involucrada pierde ingresos, ¿ok? Entonces, le permite hacer uso de esto. Vigencia esta ley también hasta el día de hoy, 6 de octubre del 2021. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios que entregaba esta ley a la persona? Poder acogerse a la suspensión laboral de la Ley de Protección al Empleo, como en los casos anteriores, ¿okay? En los casos de acto de autoridad o en los casos de pacto. ¿Okay? Continuar recibiendo un porcentaje, o sea, la tabla que le aplicaban era 70% porcentaje de su remuneración partiendo del 70%, 55, 40 y 50, o sea, dependiendo del fondo que se generara, ¿ya? O la otra era extender el permiso postnatal por hasta 30 días, renovable 2 veces. O sea, hasta un máximo de 60 días. ¿Okay? Eso es lo que permitía como beneficio si estas personas que tenían a cargo cuidado de niños se enfrentaban a esta situación. ¿Okay? Estamos viendo entonces las tres opciones que había. ¿Okay? Y esta ley, que ya les mencionaba antes, que es la 21269, que fue la que incorporó a los trabajadores de casa particular al seguro de cesantía, que esto ocurrió solamente en octubre del 2020. ¿Ya? ¿Y qué es lo que había hasta esa fecha? El trabajador de casa particular tenía un beneficio que era que el empleador cotizaba mensualmente un 4,11% de la remuneración, y lo enteraba en la administradora de fondos de pensiones, en una cuenta llamada cuenta de indemnización, ¿ya? Y esta cuenta de indemnización tenía fondos que el trabajador de casa particular, en caso de finiquito del contrato, a todo evento, podía retirar. ¿Okay? Pero no podía hacer uso del seguro de cesantía, porque no estaba afiliado. Entonces, la ley permitió que a partir del octubre del 2020 se comenzara a cotizar. No en forma voluntaria, o sea, a contar de esa fecha, todos los contratos que estaban vigentes, ¿okay? Los empleadores, a contar del 1 de octubre, debieron obligatoriamente comenzar a cotizar para el seguro de cesantía de estas personas. ¿Okay? Y obviamente cualquier persona que se incorporara en el futuro ya tenía esa obligación. ¿Okay? Las personas entonces, los trabajadores de casa particular, en ese momento tenían dinero acumulado en la cuenta de indemnización en la AFP. ¿Okay? La ley les permite solicitar que traspasen esos fondos en forma parcial o total desde la cuenta de indemnización a la cuenta individual del seguro de cesantía. Es voluntario. ¿Ya? ¿Okay? ¿Cómo se financia el seguro de cesantía de estas personas? Simplemente redistribuyendo el 4,11 que se pagaba. ¿Okay? Se dice, al empleador le dice, del 4,11 que usted pagaba, 3% ahora lo va a pagar el seguro de cesantía, y el 1,11 va a seguirlo pagando a la cuenta de indemnización. O sea, la cuenta de indemnización no se eliminó, se mantiene. ¿Okay? Se mantiene. Lo que puede hacer la persona es traspasarlo, el dinero, pero siempre va a seguir recibiendo mientras esté contratado por ese 1,1. Y la posibilidad que tiene estos trabajadores ahora es retirar desde su cuenta individual y del fondo solidario. ¿Okay?
y acceso a suspender contrato o reducir jornada, o sea, usar la ley de protección del empleo cuando se daban los requisitos. ¿Okay? Vamos a mirar el vídeo que habla de esta parte. ¿Okay? Lo último que vamos a alcanzar a ver, como en el caso anterior, voy a echar a andar este video. Una vez que lo tenga andando, vamos a poner... Ya, ahí lo tengo. Estoy saltándome los anuncios. El 1 de octubre, los trabajadores y trabajadoras de casa particular. Me salté los anuncios. ¿Okay? Y ahora voy a compartirlo. Ahí lo estamos compartiendo. Ahí lo estoy echando a andar. A partir del 1 de octubre, los trabajadores y trabajadoras de casa particular son parte del seguro de cesantía. ¿Cuáles son los beneficios en caso de desempleo? Acceso al seguro de cesantía, que se compone por los fondos de la cuenta individual de cesantía y el fondo de cesantía solidario. Giros que parten del 70% de su última remuneración, informada por la AFP, los que van decreciendo los meses siguientes. En caso que los recursos de la cuenta individual sean insuficientes, podría complementar sus recursos accediendo a los 5 giros con cargo al fondo de cesantía solidario. El empleador puede acogerse a la suspensión de contrato o reducción de jornada de trabajo contemplados en la Ley de Protección del Empleo. Cada trabajador tendrá su cuenta individual de cesantía en AFC, donde acumulará fondos a partir del pago de cotizaciones que haga su empleador. ¿Cuándo se pagan las cotizaciones? El empleador debe pagar las cotizaciones en www.previred.com hasta el día 13 de cada mes. Entonces, ¿ya puedo solicitar el seguro? Sí, los trabajadores y trabajadoras de casa particular pueden solicitar el seguro de cesantía siempre que cumplan con los requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? 3 cotizaciones continuas inmediatamente anteriores a la solicitud o 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en los últimos 12 meses, siempre y cuando las últimas 2 hayan sido continuas y con el mismo empleador. Contar con finiquito o documento de término de relación laboral, válido a partir del mes de octubre de 2020. Si no tengo fondos en la cuenta individual, ¿cómo lo hago? Para tener el mínimo de cotizaciones requeridas en caso de quedar cesante, hay 2 opciones. Esperar a que se acumule el mínimo de las 3 cotizaciones mensuales exigidas o traspasar fondos desde su cuenta de ahorro de indemnización en la AFP, CAE, a su cuenta individual de cesantía en AFC, SIC. ¿Dónde se realiza el traspaso? En www.afc.cl. ¿Debo traspasar todos mis fondos? No, solo lo necesario para cumplir con el mínimo exigido, para hacer uso del seguro de cesantía si usted queda desempleado. ¿Los trabajadores y trabajadoras de casa particular que están jubilados pero siguen trabajando también son parte del seguro? Sí, la ley también los incluye y sus empleadores deben seguir pagando sus cotizaciones en AFC-AFP. ¿Es obligación cotizar en el seguro de cesantía o es opcional? Sí, a partir del 1 de octubre de 2020, todos los trabajadores de casa particular quedan automáticamente afiliados al seguro de cesantía, pudiendo optar a sus beneficios en caso de desempleo. Para informarse, conocer los requisitos y realizar la solicitud de su seguro de cesantía, ingrese a www.afc.cl. Bien. Vamos a volver a nuestra... Estábamos... Ok. Ok. Vamos a terminar simplemente mencionando que hay un proyecto de ley que está en el Congreso que se llama Ley Corta de Pensiones, que incorpora un seguro para cubrir lagunas previsionales en periodos de cesantía. Estrictamente hablando, estamos hablando de la cotización del 10% y la cotización al seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿ya? Esto ya existe para las personas que usan el fondo solidario, pero no existe para las personas que usan
el fondo individual. ¿Ok? Entonces, lo que hace esta ley es emparejar la cancha, en el fondo. Dice, de aquí para adelante, si la ley se promulga en estos sentidos, todo aquel que usa beneficios del seguro de cesantía va a ser el mismo fondo individual o el fondo solidario, dependiendo cuál se use, el que cotice el 10% y el CIS, ¿okay? De acuerdo al giro que se está efectuando. ¿Okay? Entonces, siempre va a haber un financiamiento que primero se va a usar el fondo individual y si no existe saldo el fondo solidario. ¿Okay? Bien, muchachos, creo que ha llegado la hora en que tenemos que tomarnos el recreo. ¿Okay? Vamos a... Yo creo que nada, vamos a hacer stop